Nos acompaña, tiene la amabilidad de haberse acercado hasta nuestro estudio el doctor Antonio Saleme, jefe del Servicio de Endocrinología y Metabolismo de una institución amiga como es el Sanatorio Santa Fe. Atención con la estadística, 4 de cada 10 argentinos con diabetes de tipo 2 tienen además enfermedad cardiovascular que puede controlarse con un abordaje integral y un tratamiento disponible en el país. Atención, estamos describiendo un concepto que quizás puede por lo menos despertar atención y llevar un poco de tranquilidad. Estos temas fueron, este fue uno de los temas abordados en el 23º Congreso Argentino de Diabetes que culminó hace pocos días, el 1 de octubre, en la ciudad de Rosario. Antonio, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Y sí, tal cual vos lo dijiste, el Congreso de la Sociedad Argentina de Diabetes culminó el domingo pasado. Volvimos a la presencialidad después de toda la pandemia, así que fue muy bueno en muchos sentidos. Y volviendo al título, diabetes y enfermedad cardiovascular, vos sin querer me lo dijiste antes que empecemos, tenía un abuelo que tenía diabetes, sufrió un infarto. Bueno, la enfermedad cardiovascular justamente es infarto, accidente cerebrovascular y se relacionan estrechamente con la diabetes. La diabetes es una causa de justamente infarto y accidente cerebrovascular, y como pasaba en esta historia que contabas de tu abuelo, los pacientes con diabetes difícilmente se vayan a complicar solo por la diabetes, por la glucosa alta, salvo situaciones puntuales, sino que su principal complicación es sufrir infarto y ACV. Se enferman de esas patologías, de patología cardiovascular, y la mayoría de esos fallece de patología cardiovascular también. Así que muy relacionado uno con otro. Y terminando con la estadística que contabas, 4 de cada 10 pacientes con diabetes tipo 2 tienen enfermedad cardiovascular. Así que muy linkeada una con la otra. ¿Qué es la diabetes tipo 2? Diabetes es el aumento del azúcar en sangre. Y la diabetes tipo 2 particularmente es la que se presenta en personas de más de 40, 45 años y que se caracterizan generalmente por tener sobrepeso, obesidad y algo de carga genética también. Esa carga genética que la puedes heredar, como vos de tu abuelo, pero que después, para que se ponga manifiesto, para que aparezca la diabetes, tiene que tener un medio ambiente que deje que esos genes se manifiesten, que es ponerte gordo, comer mal, estar sedentario. Ahí esa genética se va a poner de manifiesto y va a aparecer la diabetes. Hay una parte que puede hacer el paciente y otra parte que puede hacer la ciencia médica. Como otra frase vieja, lo que se hereda no se roba. Lo que heredaste, lo heredaste, pero podés intervenir haciendo que esos genes no se expresen o no aparezcan como una enfermedad. Y perdón por la autorreferencia, pero me pasó en la pandemia que descubrí que también soy hipertenso, en plena pandemia. Y quien me atiende me dijo, lo descubriste muy temprano, porque generalmente se descubre después de los 50, es como promedio, digamos. Si vos me estás hablando de diabetes tipo 2, personas mayores a 40, es como que hay una ventana de tiempo en la cual se convive con una enfermedad peligrosa y que no se sabe la existencia. ¿Es correcta esta...? Es correcto, la hipertensión y la diabetes también se asocian mucho. Cuando tenés hipertensión y diabetes, la posibilidad de tener enfermedad cardiovascular más. Pero ¿qué más comparten estas dos enfermedades? Que son asintomáticas, que no te vas a dar cuenta, salvo que te hagas un control, como te habrás ido a hacer un control, te tomaron la presión, tenías presión alta, no lo sabías. Lo mismo pasa con la diabetes. Los pacientes se hacen chequeos y aparece que su azúcar en el ayuno, en el análisis que se hicieron, está por encima de lo normal, pero es asintomática hasta que está realmente descompensada. Cuando tu glucosa está muy alta, cuando tu azúcar en sangre está volando, recién ahí aparecen síntomas. Pero la característica es que son enfermedades silentes, silenciosas, y que producen daño en el corazón, en el cerebro, en el vaso sanguíneo, sin que tenga síntomas. En tu caso creo que te anunció la hipertensión, un dolor de cabeza. Un dolor de cabeza de 2 días que no se iba, a la guardia directamente. O sea que te avisó el cuerpo que tal cual. Por lo menos era hipertenso. Bien, a veces avisa, otras veces el mismo dolor de cabeza es lo que hace que suba la presión. Ahí hay como no se sabe qué es primero, muchas veces es el dolor lo que hace que la presión suba, y ahí te lo detectan. Pero más que esos síntomas vagos que nosotros dudamos a veces si el dolor de cabeza realmente es por la presión o por otra causa, pero si no, es sin síntomas. Claro. Y por eso era
la prevención tan importante y el privilegio, no sé si la palabra es privilegio, que tenían los diabéticos a la hora de recibir la vacuna COVID también, ¿no? Porque eran frente al virus más vulnerables que la otros. prioridad. La prioridad, claro. Tuvimos claro desde muy temprano en la pandemia que la edad avanzada, la obesidad y la diabetes eran 3 de los factores de riesgo más importantes para tener COVID grave. Así que por eso es que fueron prioridad, si te acordás, la gente de más de 65 años, las personas con diabetes y con obesidad incluso tenían licencia en sus trabajos y demás porque eran de muy alto riesgo para tener COVID grave. Así que sin duda que hay ahí también una relación, porque la diabetes es como una inflamación crónica leve que cuando aparecía el COVID se disparaba esa inflamación en el pulmón, en este caso, la mayoría de las veces. ¿Se puede controlar la glucosa con una dieta equilibrada de arranque? Se puede, pero la realidad es que es muy difícil que un paciente pueda mantener una dieta equilibrada, descender 10-15% de su peso y mantenerlo en el tiempo. Hoy en día, cuando se hace el diagnóstico de diabetes, se inicia tratamiento farmacológico. Pero también hay estudios que muestran que si vos haces una dieta muy estricta, bajás, como te decía, 15% del peso, tu glucosa, tu azúcar en sangre vuelve a la normalidad cuando recién te lo diagnostican. Pero la realidad es que como la mayoría no va a poder cumplir con mantener ese estilo de vida, se inicia con tratamientos farmacológicos y ahí tenemos también novedades porque por mucho tiempo los tratamientos solamente estaban destinados a bajar el azúcar. Pero hoy tenemos opciones. Es integral, como lo decía. Claro, integral. Tenemos opciones como por ejemplo un fármaco que se llama semaglutide, que logra que disminuyas de peso, ese 10-15% lo puedas mantener en el tiempo porque inhibe el apetito, te disminuye el azúcar en sangre y además demostró disminuir infarto y ACV. O sea que no solamente baja el azúcar, sino que también impacta sobre las complicaciones y sobre la entrada a la diabetes, que es el sobrepeso y la obesidad. Y aunque sea un efecto no deseado, la inflación galopante puede también redundar en comer menos, ¿no? A veces mira, está bueno, sí, puede redundar en comer menos, pero sabes que también En comer mal. Sí, en comer mal. La franja de menor recurso económico sufren muchísimo obesidad porque recurren mucho a hidratos de carbono, son la base de su alimentación, fideos, arroz, guisos y demás, pan, y eso hace que tengan una tasa muy alta de obesidad y los de mayores ingresos por ahí tienen más acceso a comidas saludables, al gimnasio, etcétera, etcétera, aunque también tienen obesidad obviamente, pero la pobreza se asocia con obesidad y diabetes, sin duda. Mirá, lamentablemente. Sin querer nos fuimos a un costado social. A un nicho inesperado, pero hay mucha población de bajos recursos con este problema en Argentina. Se hizo hace un par de años la última encuesta nacional de factores de riesgo que toma todo el país y justamente uno de los factores de riesgo que se asocia con obesidad y con diabetes es la pobreza. Así que sí, biopsicosocial, o sea, está todo relacionado. La medicina no sale o no puede evitar entrar en lo social también, en este tipo de enfermedades más. ¿La diabetes controlada farmacológicamente puede generar algún tipo de incapacidad? No, ese mensaje está bueno porque siempre lo primero que tenemos que intentar es hacer prevención, que los pacientes no lleguen a tener diabetes, que eso es prevención primaria, evitar una enfermedad. Pero después también prevención secundaria o terciaria, que es cuando tenés la enfermedad, evitar las complicaciones. Las complicaciones en el riñón, en la vista, en el cerebro, en el corazón. Y se puede lograr con un tratamiento adecuado de la diabetes, que vos puedas transitar muchísimos años de tu vida con un tratamiento adecuado y más con estos nuevos fármacos, como te contaba, sin complicaciones. Bien. Sí, adelante. Perdón, ¿la piel seca puede ser un indicador de diabetes? No, la piel seca no es una característica. Cuando la diabetes realmente lleva muchos años de evolución, generalmente empiezan a aparecer piel seca, callos, fisuras, principalmente en las plantas de los pies, pero es cuando hay tiempo de evolución de la diabetes. Lo mismo que esto de cuando no cicatrizan las heridas, eso es cuando la diabetes ya ha hecho mucho daño y después de muchos años de padecerla.
Recién hablábamos también en la charla que teníamos previamente, los tratamientos y los que estamos enumerando no tienen absolutamente nada que ver con hace una década o hace 2 décadas atrás, son absolutamente efectivos al lado de todo eso. Claro que sí, por eso contamos un poco, hablamos de tu abuelo en el año 2000, en ese momento la forma de diagnosticar la diabetes, de diagnosticar el compromiso de los vasos coronarios o cerebrales era muy distinto y a su vez el tratamiento distaba muchísimo de lo que tenemos hoy. Para ir puntualmente a la diabetes teníamos 2 o 3 fármacos, insulina, metformina, alguno más, que solamente bajaban el azúcar y no había mucho más. Un solo objetivo, bajar el azúcar. Bajar el azúcar y con 2 o 3 cosas y después enseguida insulina como parte del tratamiento. Hoy tenemos un montón de fármacos para tratar la diabetes que bajan el azúcar, impactan sobre el peso, el corazón y demás y permiten evitar que sea tan frecuente la tasa de infarto, ACV, etcétera, etcétera. También hay medicamentos para el colesterol que han cambiado la historia, la angiografía, la coronografía, el stent, todo eso fue evolucionando para que... Para bien. Para bien, claro que sí, para menos enfermedad y menos mortalidad. ¿Cuánta gente acá, repasando la estadística, 4 de cada 10 argentinos tienen diabetes con diabetes tipo 2, tienen además enfermedad cardiovascular? Cuando se enteran de eso, ¿cuántos vuelven al tratamiento? La verdad que hay veces que cuesta, nosotros que estamos todo el tiempo con estas estadísticas, nos parece que es algo muy obvio a los médicos, pero la verdad que muchas veces al paciente hablarle de enfermedad cardiovascular le estás hablando de algo que tal vez le vaya a pasar y la verdad que cuesta que los pacientes tomen dimensión. Pero el mensaje tiene que ser, aquellos pacientes que tienen diabetes tienen que cuidar su corazón, tienen que cuidar sus arterias, las arterias de sus miembros inferiores, las arterias de su cerebro, porque cuando le pase algo, le va a pasar algo de eso. Lo mismo con sus riñones y con su retina. Y cuando te pasa, ya es tarde. Si conocen a alguien que haya tenido una ACV o un infarto, se acostó y al otro día se levantó y se infartó o tuvo una ACV, es un segundo. O sea, no lo vas a poder evitar. Puedes prevenirlo. Una vez que te pasó, ya te pasó. Y con suerte vas a quedar con alguna secuela. O sea que el primer paso de la prevención es fundamental. Fundamental. Acordate, prevención primaria antes de tener enfermedad y una vez que te diagnosticaron diabetes, hipertensión, bueno, prevención secundaria, hacer los controles adecuados, cumplir con que tu presión esté en valores adecuados, tu glucosa esté en valores adecuados y eso va a evitar que tengas las complicaciones. ¿Qué efecto puede tener, si se me permite la expresión, un pico de glucosa? Si te sube mucho la presión, es probable que tengas una complicación coronaria. Si tenés un pico de glucosa, ¿cómo se manifiesta en su estado más tremendo, digamos? Bien, primero que nada, ahí van a aparecer síntomas. Vas a orinar mucho, vas a tener mucha sed y en el paso siguiente vas a perder peso y vas a tener visión borrosa. Mucha sed es mucha sed, te levantás y orinar mucho es te levantás 3, 4 veces a orinar por noche, bien, no un día, sino muchos días porque tu glucosa está muy alta, se pierde por el riñón, eso elimina agua, te deshidrata y necesitas tomar agua y orinar un montón de veces por día. Y perder peso es como la última etapa. Hasta ahí los síntomas. Y después podés tener ese famoso coma diabético, que en realidad se llama cetoacidosis diabética, que es que tu sangre se pone muy ácida por diferentes motivos de esa glucosa alta y ahí seguro vas a requerir internación en cuidados intensivos, eso puede traer, pero para ser más preciso, eso no te pasa por un pico de 400 de glucosa un ratito, es cuando tu glucosa está persistentemente elevada un día, 2 días, 3 días, un mes, claro. Exacto, bien, no es que la glucosa, tal vez como muchos piensan, aumenta y te produce todo esto que te conté, no. Va a estar alta varios días y ahí te va a producir todos estos síntomas y esta cetoacidosis diabética como última consecuencia. Se me fue la pregunta, pero tenía que ver con esto. ¿Hay lugares donde uno se puede medir la glucosa? Sé que es un pinchazo, sí. Es un trámite, ¿no? En los dispensarios se puede medir y también cuando hay campañas, por ejemplo el Día de la Diabetes, se hacen campañas y vamos y medimos glucosa, en nuestro caso en el sanatorio, otras veces lo hemos hecho en la peatonal y muchos sanatorios u obras sociales, financiadores también lo hacen y son campañas para detectar, mira, tu glucosa está alta. No se puede hacer diagnóstico con el pinchazo en el dedo, pero sí detectar, tu glucosa está alta, hacete un análisis porque
posiblemente tengas diabetes. Como que quien te toma la presión en un dispensario. Tal cual, igual. O a la farmacia que te toma la presión. Hacete ver por un cardiólogo y bla, bla, bla. Exactamente. Está bueno. Sirve y un montón, porque ahí puedes ir a acercarte a la gente y controlar mucha gente y detectar presión alta, diabetes en este caso, glucosa alta. Antonio, muchísimas gracias por tu tiempo. No, por favor, gracias a ustedes y un gusto.